Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión quería hablar de la posibilidad de que Michael Saylor, o mejor dicho, sus acciones puedan prolongar el mercado bajista de Bitcoin. Antes de entrar en materia, pues comentaros que últimamente no he subido vídeos de análisis técnico al programa de YouTube porque estoy empezando un nuevo proyecto que probablemente todos ya sepáis, ¿no? Que se llama Alpha Bitcoin junto a Juan Crypto, y que los vídeos de análisis técnico, de análisis de mercado, los estoy subiendo pues a esta plataforma. Eh, Aquí tenéis la página de Twitter de Alpha Bitcoin, que podéis seguirnos, y tenemos el newsletter, subimos los clips, los vídeos, y normalmente los hacemos en vivo, así que es una buena oportunidad para hacer preguntas. Suele ser los miércoles a las 6 de la tarde, semanalmente, y ahí es donde estoy haciendo la parte más de análisis de mercado y toda esa cuestión que venía haciendo en mi canal. Tenéis también el vídeo en live en mi canal de YouTube, en el de Juan, el de Juan Pablo, y también en el de Alpha Bitcoin, el canal de YouTube de Alpha Bitcoin, que os animo a que os suscribáis porque también vamos a subir ahí contenido exclusivo. Sin extenderme sobre este tema, lo que queremos hacer aquí es, o mejor, allí en Alpha Bitcoin, es hablar sobre Bitcoin como una transición monetaria, pensar sobre Bitcoin como herramienta de inversión, no tanto la parte técnica de Bitcoin, que la tratan otros de forma muy concisa y muy clara, sino nosotros centrarnos en el lado de la inversión. Y bueno, esperemos que os sea de valor, y los miércoles a las 6 de la tarde os espero ahí en los vídeos que hacemos, pues, como os digo, semanalmente. Entonces, volviendo al tema que nos ocupa, ¿no? ¿Puede Michael Saylor prolongar el mercado bajista? Vamos a explicar un poco a qué me refiero con todo esto. Antes de nada, pues, ¿quién es Michael Saylor? Es el CEO de MicroStrategy, que es una empresa de software que tiene un vínculo muy fuerte con Bitcoin desde hace un par de años, pues por motivos que vamos a ver ahora en el vídeo. Entonces, Michael Saylor es este sujeto de aquí. Él es un empresario americano que dirige la empresa que creó, que como digo es una empresa de software que se llama MicroStrategy. Es una empresa de software empresarial, nada demasiado innovador ni emocionante, pero que bueno, una empresa que ha funcionado de aquella manera, de aquí a esta parte, y que, como digo, aquí tenéis la web de la página, pero como digo, ha tenido un vínculo, se acercó a Bitcoin sobremanera, porque a partir de 2020 comenzó a comprar Bitcoins de forma bastante agresiva. Fue la primera empresa en hacer esto, tenía bastante dinero en caja, que había ido acumulando de los beneficios de los últimos años, y decidió invertirlo todo en Bitcoin. Em, Realmente invirtió más de lo que tenía en caja, ¿no? Como vamos a ver. De hecho, pues se endeudó de forma bastante agresiva Michael Saylor, el nombre de la empresa, utilizando su empresa como colateral. Y de ahí es donde puede emanar, como digo, este riesgo de que el mercado bajista se prolongue. Entonces, MicroStrategy ha venido comprando cantidades bastante grandes de Bitcoins desde 2000. Aquí tenemos la última compra que hicieron en septiembre de 2022, hace unos meses, donde compraron 300 Bitcoins y ya tienen más de 130.000. Es una cantidad enorme, muy abultada, pues para una empresa de software pequeña que no tiene ningún tipo de relevancia ni protagonismo. No es como si fuera un Apple o un Amazon, ¿no? Es una empresa pequeña que ha apostado de forma muy agresiva sobre Bitcoin, pensando que el precio de Bitcoin va a subir. Y como digo, Michael Saylor es su gerente, es el CEO. Es una persona un tanto particular. A mí personalmente no me evoca una gran admiración ni aprecio profesional, porque parece que es alguien que está un tanto cegado por Bitcoin. Realmente escribe de forma mesiánica, divorciado de la realidad. Parece que Bitcoin ha entrado en su mente casi como un virus, y le ha atrapado por completo y ha nublado su juicio, ¿no? De hecho, pues él pasó mucho tiempo escribiendo tweets súper extraños donde parafraseaba a pensadores de la historia, como aquí Nikola Tesla. Los parafraseaba pues haciendo referencias a Bitcoin, ¿no? Nikola Tesla sobre Bitcoin. Luego hablaba de Santo Tomás de Aquino sobre Bitcoin, San Agustín sobre Bitcoin, Platón sobre Bitcoin. Estaba pues escribiendo citas de forma un poco extraña, ¿no? Un comportamiento de alguien que yo creo que mentalmente no está muy bien, ¿no? Esto es un ejemplo, pero bueno, podéis juzgarlo por vosotros mismos. Luego también comparte tweets bastante extraños para el gerente de una empresa, como este tren, ¿no? Vamos, de la India, supongo, parece un tren en Delhi, donde todos nos subimos al Bitcoin Express, que es gracioso, pero que yo creo que puede alienar bastante pues a otras personas que dejan de ver Bitcoin como algo serio, ¿no? Porque un sujeto como este, no sé si bajo la influencia de alguna sustancia estupefaciente o de otro tipo, escribe ese tipo de cuestiones que bueno, yo afectuosamente me refiero a él como Miguelín el marinero, Michael Saylor, ¿no?
que es alguien querido, gracioso, pero que creo que le hace un flaco favor a Bitcoin a la hora de representarlo como una inversión seria a la que se pueden acercar otro tipo de empresas como las que mencionaba con anterioridad, ¿no? Como puede ser Amazon, como puede ser Apple, etcétera. Entonces, Miguelín pues está en la suya, está mandando todo tipo de tweets totalmente grandilocuentes, hiperbólicos, donde habla de Bitcoin como si fuera el santo grial, algo divino, y como digo, yo creo que está un tanto ciego, y esto no solo lo denotan sus tweets, sino también sus actos, ¿no? Y los actos en referencia pues, a MicroStrategy en particular. Eh, y me refiero específicamente a la deuda que ha contraído la empresa para comprar más Bitcoin y cómo esto puede ser un factor de riesgo para el futuro del precio de Bitcoin en el medio plazo. Entonces, antes de entrar en eso, ¿cuál es la historia de MicroStrategy y de este personaje, de Michael Saylor? Pues bastante turbia, la verdad que no ha sido una historia así limpia que digamos, por ejemplo, en 2000 fue acusado de fraude por la SEC, por la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, tuvo que pagar una indemnización millonaria, siguió adelante, luego hace poco se le ha acusado de nuevo de fraude, de evasión fiscal en DC, eh, y, y yo creo que tampoco fue muy acertada la forma en la que Michael Saylor, invadido por la euforia, ¿no? Como muchos de nosotros, yo creo, hace un año, cuando Bitcoin estaba por encima de $65.000, llegó a ir en público a la televisión, a CNBC y a Fox, y animar a la gente a contraer hipotecas, poniendo su Bitcoin como colateral, prácticamente apalancarse, a vender su casa para comprar Bitcoin y todo tipo de imprudencias que realmente cuando uno entiende y tiene un mínimo de sobriedad y entiende que Bitcoin es algo especulativo, que no es algo divino, que es necesariamente cierto ni que se va a dar en el marco temporal que uno cree, pues nunca recomendaría, ¿no? Como hacía Saylor de forma imprudente, pues seguro que muchas personas le hicieron caso y ahora se están acordando de él y de su ascendencia también, seguramente, o de su familia más cercana. Entonces, ¿a dónde nos conduce esto? Pues a una empresa que es MicroStrategy, que tiene ahora mismo un total, como decía, de 130.000 bitcoins a un precio medio de compra por encima de los 30.000. Es decir, tiene una pérdida de más o menos un 50%. Estos 3,9 billones que compró, pues ahora tienen un valor de cerca de 2. Y esto es un problema para su empresa, ¿no? Es una cantidad muy grande de bitcoins que ha comprado y que ahora tiene una pérdida sustancial. Antes de seguir, recordaros que agradezco mucho pues, que os suscribáis, que le deis me gusta, que comentéis los vídeos, eh, que visitéis mi canal y todo este tipo de cuestiones. Ahora mismo no está cargando, pero os agradezco un montón. Y además, si queréis saber más sobre mi trabajo, pues podéis entrar a gaelsanchezsmith.com, donde tenéis mis cursos y otro tipo de iniciativas que estoy haciendo más allá de lo que os comparto en Alpha Bitcoin. Entonces, gracias por el apoyo y si os gusta, pues os animo a que lo sigáis haciendo. Entonces, entrando a la etapa final, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Y por qué creo que es un factor de riesgo para Bitcoin, ¿no? Pues porque Michael Saylor, mejor dicho, MicroStrategy, tiene un problema. Tiene activos, que son los Bitcoins que ha comprado, 130.000, por valor de 2 billones de dólares americanos. Tiene pasivos, porque Michael Saylor, para comprar todos estos Bitcoin, una parte usó su caja, unos 500 millones, quiero recordar, pero para la otra parte emitió deuda en dólares para comprar Bitcoin. Y esto, pues por ahora le está saliendo mal, porque como decíamos antes, pues el valor de esos Bitcoins ha caído en picado. Entonces, ¿qué pasa con esta deuda? ¿Cuándo tiene que devolver? ¿Cuánto tiene que devolver? ¿En qué plazos? ¿Y qué supone esto para Bitcoin? Porque imaginémonos, si MicroStrategy tiene que devolver 700 millones de dólares y tiene que vender estos bitcoins, esto va a influenciar de manera negativa el precio y el mercado lo va a anticipar porque el mercado es muy listo para este tipo de cuestiones. Entonces, MicroStrategy como tal es una empresa que aquí vemos los ingresos de los últimos 12 años, desde 2010, tiene una tendencia clara de bajada de ingresos. Desde el máximo que tuvo en 2014 han ido bajando las ventas y no es una empresa sólida que diga, uno pues puede devolver la deuda que tiene porque está ganando muchísimo dinero. No es el caso. Microsoft es una empresa que no está aumentando sus ventas, no está aumentando sus beneficios, entonces va a tener que devolver esta deuda que ha contraído, perdón, vendiendo bitcoins si llega el momento. Si llega el momento, cuando llegue, que va a llegar porque tienen un plazo de maduración, ¿no? Y si el precio de los bitcoins está por debajo de su precio de compra, es decir, si tiene valor de pasivos por encima de los valores de los activos, pues tiene un problema. Y es lo que vamos a ver ahora.
Los activos, pues son, como digo, 130.000 bitcoins, que ahora mismo son unos 2 billones a un precio de 16.000 dólares por bitcoin, es la actualidad. Y los pasivos, pues 2,35 billones que hemos dicho, de los cuales tenemos 205 que no tienen una fecha de maduración, porque son uno de esos créditos que pides a estas empresas que ahora están quebrando todas, como estos bancos como BlockFi, Nexo y todos estos bancos de reserva fraccionaria, donde no te piden que devuelvas el dinero en una fecha, sino te cobran intereses y te piden que mantengas un colateral que normalmente es 2 o 3 veces el valor de la deuda. En el caso de MicroStrategy, tiene que tener un colateral de pues, unos 400 millones, que son 2 veces la deuda. El siguiente pago de deuda tiene en diciembre de 2025 650 millones, luego en 2027 1 billón y en 2028 500 millones. ¿Cuál es nos deben de preocupar? Pues evidentemente el pago de 650 millones en diciembre de 2025 y los 205 que si el colateral baja de ese 2x, pues tiene que poner más bitcoins como colateral. Y aquí lo que él mismo nos ha comentado es que la liquidación serían los 3.500 dólares. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Pues la fecha clave son diciembre de 2025. Ahí tiene Saylor que devolver los 650 millones de dólares. Y para devolver esos dólares, pues tiene que vender los bitcoins. Entonces vamos a imaginar varios escenarios, ¿no? Aquí tenemos el precio de Bitcoin, que últimamente pues ha roto todos los modelos, ¿no? Incluidos los míos, porque yo no pensé que veríamos una corrección tan bajista. Eh, y digo esto porque si nos fijamos en el histórico, pues, como un interludio, un inciso, ¿no? Si veíamos que Bitcoin venía haciendo una gran ola alcista, corrección, gran ola alcista, corrección, gran ola alcista, corrección. Y ahora vemos una ola alcista y una corrección que ha entrado por debajo del máximo anterior. Y que de prolongarse, por ejemplo, si empezamos a ver regulaciones muy agresivas por parte de la SEC, si quiebra algo como Coinbase, en definitiva, si este mercado bajista se prolonga, pues no es descartable que el mercado bajista continúe hasta los 10.000 o incluso igual hasta los 5.000, ¿no? Es algo que obviamente yo no deseo porque tengo exposición a Bitcoin, pero que tampoco lo veo completamente inverosímil. Entonces, Miguelín el marinero, Michael Saylor, quizá también debería de preocuparse de esto. ¿Por qué? Porque imaginémonos en el caso que, como digo, no es lo más probable, ni creo que es lo que vaya a acontecer, pero podría darse que esta es la fecha, aquí tenemos final de 2025, donde hemos dicho que Miguelín tiene que devolver los 650 millones. Entonces, si el precio de Bitcoin en esta fecha, que como digo, esperemos que no sea así, pero si el precio de Bitcoin se ha comportado de manera lateral, ha hecho un bajista así y se ha mantenido por esta zona, ¿qué le pasa a Michael? Pues tiene un problema serio. Si el precio de Bitcoin no ha retomado la senda alcista antes de esta fecha, pues él tiene que vender los Bitcoins para pagar la deuda que tiene de 650 millones. ¿Y qué pasa? Que estos 130.000 Bitcoins, si el precio de Bitcoin está en 10.000 dólares, pues son 1,3 billones. Tendría que vender la mitad de los Bitcoins para pagar esos 650 millones. Esto poniéndolos en el peor de los casos donde el precio de Bitcoin está en torno a 10.000 a final de 2025, que ya sé que todo el mundo piensa que es absolutamente inverosímil, pero que yo tampoco lo veo así. O sea, que puede darse, ¿no? Y aquí lo que intenta uno es pensar en escenarios para un poco anticiparse a ellos y planear pues, cómo transitar este mercado, ¿no? Entonces, si llegamos a, como digo, a esta fecha, final de 2025, y el precio está aquí, Saylor tendría que vender la mitad de sus bitcoins. Pero claro, el mercado anticiparía su venta y probablemente afectaría la liquidez y empujaría el precio a la baja. Si los vende a 5.000, tendría que vender todos sus bitcoins, es decir, Saylor sería liquidado para devolver el primer trancho de deuda, los 650, perdón, los 650, pero recordemos que luego tienen los 205 de Silvergate, que vamos a ver cuándo lo devuelve, si es que lo devuelve, y luego los de 2027 y 2028. Entonces sería el fin de Saylor. O sea, básicamente Michael Saylor ha hecho una apuesta eh, muy arriesgada. Muy arriesgada porque si lo que vemos actualmente es un mercado bajista prolongado, ya sea por cuestiones macroeconómicas, regulatorias, porque la cuestión de FTX, que nadie vio venir o casi nadie, se contagia y prolonga el mercado bajista. Por la razón que sea, si esto se prolonga, yo creo que más allá de 2024 el mercado va a estar pues como un lobo hambriento rodeando a Miguelín el cordero, Miguelín el conejito, que tiene estas grandes deudas que tiene que devolver a final de 2025. Y el mercado, si lo anticipa, probablemente le apriete mucho hasta que liquide.
Entonces, idealmente, en el próximo año, obviamente, pues veríamos al precio de Bitcoin recuperar los 20.000 y retomar la senda alcista y todos felices. Saylor va a respirar tranquilo y todos nosotros pues también, ¿no? Pero en el caso de que el mercado bajista se prolongue y no consigamos recuperar los 20.000, pues ahí yo creo que Saylor está en una situación muy delicada. Tiene que devolver a final de 2025 estos 650 millones. El mercado lo va a anticipar. Tiene que mantener un colateral alto de 2x para la deuda de Silvergate y si no, también le liquidan en Silvergate. Entonces, yo creo que es un poco una carrera contra el tiempo la que tiene Saylor. Tiene un par de años donde esperemos que el precio de Bitcoin se recupere y si no lo hace, pues será liquidado, tendrá que vender todos sus Bitcoins por descuento. Y yo ahí, si Bitcoin sigue teniendo una propuesta de valor como la que creo que tiene y fundamentalmente sigue funcionando, creo que esa liquidación de Saylor, de darse, pues sería definitivamente una situación de suelo pues, para comprar, ¿no? Que muchos aprovecharían. Y así es el mercado, o sea, el mercado realmente no tiene piedad, o sea, aprovecha cualquier debilidad y de prolongarse este mercado bajista yo creo que lo haría con Saylor, que bueno, pues, probablemente pues, sería un drama, ¿no? Imaginemos, nos lo podemos imaginar en Fox o en CNBC, pues en vivo a punto de ser liquidado, en fin, tampoco es plan de retirarnos con esto, pero está claro que estaría en una situación delicada. Así que esa era un poco la reflexión que os quería dejar. Obviamente que no creo que esto sea algo eh, probable, ni siquiera creo que sea probable, ¿no? Pero es posible y por eso os lo quería compartir. Es una reflexión que no veo que mucha gente está haciendo y que creo que puede ser relevante en el futuro para Bitcoin, de darse esta situación indeseable que sería una prolongación del mercado bajista, que esperemos que no sea así, ¿no? De nuevo, gracias a todos los que os habéis estado suscribiendo al canal, apoyando un nuevo proyecto de Alpha Bitcoin y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, hasta la próxima.